Ya. Bien. Ahora vamos a la otra forma. Perdón, a la otra parte. Entonces, la otra parte era. Entonces, este condicional es verdadero. El otro condicional dice, si f a la menos 1 de x es vacío, entonces x es vacío. Bueno, esto claramente, fijémonos que esto puede no ser cierto, ¿no? Porque, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, en este dibujito. ¿Está bien? Si la función puede, acá le estoy preguntando que si puede haber as, si siempre va a haber alguna, si siempre va a haber alguna, tal que f de a esté adentro de x. El x es un subconjunto de b. Entonces, si la función no es surjectiva, no tenés la seguridad de que eso pase. Porque miremos el siguiente conjunto, o la siguiente función. Suponete esta. Bien elemental la situación. Ya que tenés A, B, C, D y E. Y tenemos la función que a 1 lo manda al A, al 2 lo manda al A y al 3, por ejemplo, lo manda al B. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. ¿Está bien? Entonces, considero X adentro de B, este B, por ejemplo, como C, E y D. Entonces, ¿qué pasa con f a la menos 1 de este X? ¿Esto qué sería? Por definición, serían, vamos a ponerle otras letritas, los sub pertenecientes a A, tal que f de u pertenezca a X. ¿Y hay algún elemento de A que por la función vaya a parar a alguno de estos? No hay ninguno. Entonces, f a la menos 1 de este X no tiene ningún elemento efectivamente adentro. ¿Por qué? Porque la función no cae en ninguno de los elementos de X. Por lo tanto, para esta función diagramada, la imagen inversa de este X es vacío. Y el X obviamente no es vacío. Entonces, esta es falsa. Si f a la menos 1 de X es vacío, entonces X es vacío, es falsa. ¿Quedó claro? ¿Quién era el muchacho? Que me olvidé el nombre. Ah, era Maximiliano. Pensé que era Samuel. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora, Maxi? Hola, Agustín. ¿Sí? Te tienen mal, Maximiliano, las imágenes inversas y las imágenes directas, ¿no? Porque con relaciones también andabas con eso. Bien. ¿Qué otra duda hay? ¿Qué otra duda tienen? Si tienen micrófono, mejor. Porque de acá ahí yo no alcanzo a leer. Si escriben, me acerco, pero ¿qué otra duda hay por el camino?
Acuérdense que para que sea función, f de x es único, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario, duda de último que se les haya presentado? Hola Adriana, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Era para preguntarte el 9 de congruencias. Si querés te Dale. lo digo. Empezar. Bueno, dice, si reparto en partes iguales M caramelos entre 3 personas, me sobran 2. Tengo M caramelos. La reparto entre 3 personas, me sobran Entre 2. 3. Entre 3 sobran 2. Sí. Y si los reparto entre 7, me sobran 4. Sabiendo que M está entre 30 y 70. ¿Cuántos caramelos tengo para repartir? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que M? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos M, pensémoslo en términos de división. M dividido 3 tiene resto 2. ¿Está bien? Por lo tanto, la clase de M módulo 3 es 2. Si a M lo divido por 7, el resto va a ser 4. ¿No es cierto? Porque si entre 7 divido la cantidad de caramelos que tengo, me sobran 4. Es decir, que M módulo 7 resulta que es 4. Y entonces, ahora que te preguntan, Pregunta, ¿cuántos caramelos tengo para repartir? ¿cuántos caramelos tengo para repartir? Bien. Y yo creo que hay que usar esto, lo que hice recién, ¿no es cierto? Es decir, que M menos 2 es un K por 3. Y M menos 4 es un H por 7. O sea, que 3 divide a M menos 2 y 7 divide a M menos 4. Entonces, hay una propiedad que dice que si A divide a B y C divide a B, no sé si está escrita con estas letras, pero A y C son coprimos, entonces A por C divide a B. ¿Cómo se demuestra eso? Si A divide a B, quiere decir que B es H por A. Si C divide a B, quiere decir que B es K por C. Ahora, A y C sean coprimos, quiere decir que el 1 es una combinación entera entre A y C. Y yo quiero demostrar que A por C divide a B. Entonces multipliquemos
esta expresión por B. Por lo tanto, B va a ser T por AB más J por CB. Y ahora reemplacemos B convenientemente. ¿Está bien? Entonces, en lugar de B acá, voy a escribir KC. Y en lugar de B aquí, voy a escribir HA. Por lo tanto, se dan cuenta que pueden sacar factor común C por A. Entonces, A por C divide a B. A por C divide a B. Esa es la que quiero probar. No, espérense, eso es cierto, pero no tengo el mismo acá. Tengo que dividir lo mismo. Entonces, como 3 y 7 son primos, obviamente que ellos son coprimos. Entonces, esa no me sirve. 3, porque estas cosas son distintas, ¿no? Eso es cierto, pero no me sirve acá. Bueno, a ver qué otra cosa se puede aplicar. Si son... Yo lo resolví Pero me parece que y, voy a tener que hacerlo a mano. Voy a tener que hacer a mano. claro, es lo que yo hice. Pensé Que que son las había un procedimiento equivalencias más rápido. notoriales. Sí podía aplicar aquello, pero ahora que me doy cuenta, acá tengo M-2 y acá tengo M-4. Y no lo puedo escribir, voy a tener que escribir a mano, ¿no? Es decir, si M es congruente con 2 módulo 3, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los M's que están en esta clase? Me parece que no hay vuelta que pensar a mano, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en la clase de equivalencia del 2? Módulo 3. Bueno, entonces vamos a calcular la clase de equivalencia del 2, módulo 3. Obviamente que está son los que terminan en 2 cuando lo divido. Vamos a pensar en los naturales porque son caramelos, o sea que me preocupo por los positivos. Entonces, perdón, módulo 3. Entonces, es el 2, tiene que sobrar 2 cuando divido por 3. Entonces, cuando divido al 0, me da 2. Cuando divido al... ¿Qué otro va a venir acá? 5. 5. ¿Está bien? 7. No, 7, 8 quiero decir. Tengo que ir sumando 3. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29, 33, esto y 3, 32, 35. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y la clase de equivalencia del 4, módulo 7, son aquellos que dividirlo por 7 me sobran 4. Entonces es 4, ahora le tengo que sumar 7, que es 11, o sea que acá tengo una posible solución, porque tiene que estar en los dos lados. Esto da 18, 18 y 7, 25, 25 y 7, 32. Acá podría tener otra solución. Entonces, fíjate que te dicen 30, o sea que el 11 no puede ser solución porque te piden que sea más grande que 30. O sea que el 11 no va, pero el 32 sí. Bueno, y sigamos sumando 7, entonces acá te da 39.
Acá si le sumás 3 te da 38 y así vas a encontrar todos. ¿Sí? No encuentro otra forma, porque esta propiedad no me sirve. Porque Ah, claro, yo aunque lo hice 7, así también, aunque pero 7 y 3 sean coprimos, yo no, como acá tengo distintas cosas, no podía aplicar lo que yo quería. ¿Mm? Bueno, sí, así. Entonces, vos bueno, buscás, tienes la clase del 2 módulo 3, la clase del 4 módulo 7, y tienen que ser números que estén entre 30 y 70. El primero que te aparece es 32. 32. Sí, Y el el otro que a mí me apareció es el 53. 64. ¿Eh? El otro 53. que me apareció es el 53, sí. Está bien. Sí, está bien. Ok, gracias. No, por favor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? Bueno, esto que escribí acá en términos de congruencias, ¿para qué sirve? ¿Mm? Es decir, sirve para una situación así, que si A es congruente con B, módulo un N, y A, y C fuera congruente con B, módulo H, digámoslo así, y N, y, y son coprimos, N y H, entonces el A por C va a ser congruente con B. ¿No? Para eso le serviría, pero no para lo que yo quería hacer. Bien. Y en un ejercicio como Sí, esto, por ejemplo, ¿cómo continuaríamos? ¿Agarraríamos uno de los, el 32 o el 53, por ejemplo? sí. Y son vos podrías tener o 32 caramelos o la otra cantidad de caramelos que te dieron. La otra quedan igual. Claro, o sea, son La posibilidades. solución es única. A eso se refiere, ¿no? Es decir, habría una solución sería M32 y la otra que ella encontró, que yo no llegué porque no quise seguir escribiendo, creo que me dijo 56 o algo por el estilo. 53. 53. 53 es otra solución. No, perfecto. Gracias. Sí. ¿Qué otra cosa? Vos, Balmaceda, habías preguntado uno el otro día por Classroom. Al final, ¿te sirvió la respuesta que te di? Ah, bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podemos hacer uno de analizar la inyectividad y biyectividad de una función? ¿De cuál? ¿De De, cualquiera? sí, de cualquiera, de tipo de ejemplo. Bien. Bueno, entonces recordemos que significa que una función sea inyectiva, ¿no? Entonces, F resulta que es inyectiva, una función, ya sabemos que F va de A en B y es función. Entonces, F de A en B, función.
Entonces, f es inyectiva si pasa lo siguiente. Tengo dos maneras de decirlo. Que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. ¿Qué quiere decir? Que elementos distintos del dominio van a parar elementos distintos del codominio. Y la contrarrecíproca de esto, que por supuesto es equivalente, f de x1 igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. Bien, entonces, supongamos la siguiente función. F de x igual a 3x al cubo menos 2. ¿Está bien? Y esta función decimos que va de los reales a los reales. Esa es una función, esta ley, rápidamente vamos a justificar que es una función. Dado un número real x, cuando lo elevo al cubo me da un número real, único, lo multiplico por 3 me da un único número real y le resto 2 y me da un único número real. Entonces, efectivamente esto es una función de R en R. Vamos a analizar si es inyectiva. Entonces, conviene, en general, cuando la función está dada por una formulita aritmética o matemática o algebraica, como quieran llamarlo, conviene usar esta expresión. Entonces, tomamos f de x1 igual f de x2. ¿Qué es f de x1? Bueno, f de x1 es 3x1 al cubo menos 2. Y lo voy a igualar a lo que es f de x2, que sería 3x2 al cubo menos 2. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero ver si es cierto que x1 es igual a x2. Bueno, entonces hacemos cuentas, ¿no? ¿Cuentas con qué propósito? Con quedarnos con x1 y con x2 en cada caso. Si a esta igualdad sumamos el número 2 a ambos miembros, como 2 y menos 2 son opuestos, la suma me va a dar 0. Entonces, sumando 2 a ambos miembros, me queda que 3x1 al cubo es igual a 3x2 al cubo. ¿Qué me molesta acá? Me molesta el 3, que está de este miembro, y este 3 que está de este miembro. Bueno, liberarnos de este 3 tenemos dos maneras. O decimos que este 3 pasa dividiendo, o decimos que como 3 es un número no nulo, tiene inverso, entonces multiplicamos por 1/3 a ambos miembros, la igualdad sigue valiendo, y entonces nos va a quedar que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Bueno, ¿cómo hacemos para quedarnos con x1 y x2? Lo que vamos a hacer es pensar en cuál es la operación inversa a la potenciación. Entonces, si el exponente es impar, y eso es fundamental en este caso, nosotros calcularemos a ambos lados la raíz cúbica de x2. Entonces aplicamos a ambos lados raíz cúbica de x1 al cubo y raíz cúbica de x2 al cubo. Entonces, raíz cúbica de x1 al cubo tiene un único valor, que es x1. Y la raíz cúbica de x2 al cubo tiene un único valor, que es x2. Y recalco, vuelvo a decir, que como el exponente es impar, cuando ustedes calculan la raíz cúbica de esta expresión, la solución va a ser única. Y el único resultado es x1. Y el único resultado cuando calculo la raíz cúbica de x2 es x2. Por lo tanto, tienen que x1 es igual a x2. Si ustedes están haciendo el ejercicio de manera oral, hacen lo que dije yo, ¿no?
Si ustedes lo están haciendo escrito, entonces tienen que justificar por qué de acá para acá desapareció el 2, ¿no? Entonces dice, bueno, o paso el 2 sumando o sumo el opuesto de 2 a ambos miembros, me queda esto. Después hay que justificar por qué el 3 desaparece, entre comillas. Entonces, porque multiplico por 1/3 a ambos miembros de la igualdad sigue valiendo y me queda esto. Acá después voy a decir que la operación inversa de la potenciación es la radicación, y si es de índice impar, la solución es única y me va a quedar que la raíz cúbica de x1 al cubo es x1 y la raíz cúbica de x2 al cubo es x2. Por lo tanto, x1 es igual a x2. Si acá en lugar de haber dicho x cubo, hubiera dicho x quinta, x séptima, x novena, etcétera, hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Teníamos f de x1 igual a f de x2 y pudimos demostrar que x1 es igual a x2. Cambio fundamental. Si yo tuviera una función g, también de R en R, para que g de x fuera 3x a la cuarta menos 2, obviamente es otra función, o sea que no tienen por qué ser lo mismo que la anterior. Pero lo que yo quiero que vean es que si ustedes piensan en g de x1 igual a g de x2, en determinado momento van a llegar a que x1 a la cuarta es lo mismo que x2 a la cuarta, ¿no es cierto? Se van a liberar del 2, se van a liberar del 3 y van a llegar x1 a la cuarta igual a x2 a la cuarta. ¿Y cuál es el inconveniente que tenemos acá? El exponente es 4 y ustedes para liberarse de ese exponente tendrían que calcular la raíz cuarta a ambos miembros. ¿Y qué ocurre? Cuando la raíz es de índice par, recuerden que admite dos resultados. Admite dos resultados. Por lo tanto, de acá no van a llegar a que x1 es igual a x2, sino que dentro de los reales van a llegar a que x1 es x2 o x1 es menos x2. ¿Está bien? Entonces, la función es inyectiva. Y entonces, ¿cómo refuerzo eso que estoy diciendo? ¿Cómo refuerzo eso que estoy diciendo para qué? Fíjense que si ustedes toman fíjense lo que era la definición de inyectiva. Que elementos distintos vayan a parar elementos distintos. Entonces, ¿qué pasa si toman para G y hacen G de 1, les va a dar 3 por 1 a la cuarta menos 2. Y si hacen G de menos 1, les va a quedar 3 por menos 1 a la cuarta menos 2. Entonces esto da 3 menos 2, 1. Como menos 1 a la cuarta es 1, 3 menos 2 también da 1. Entonces tienen 1 distinto de menos 1, obviamente, y G de 1 igual a G de menos 1. Luego la función no es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, fue fundamental aquí que el exponente fuera impar. Si el exponente es par, la función dada por esta forma no va a ser inyectiva. ¿Se entendió eso de inyectividad? Sí, sí, se entendió. Sí. Bueno, Esto último, no, ¿cómo? por un número, ¿vale para responder? ¿O hay que hacerlo todo No. algébricamente? Si vos te diste cuenta antes de que iba a haber dos que iban a parar al mismo lugar, puedes poner el contraejemplo. Y poner el contraejemplo es decir que no se cumple este condicional. Fíjate que vos tomás x1 distinto de x2 y esto no se cumple. Entonces este condicional es falso. Acuérdense cuando un condicional es falso. Un condicional es falso cuando antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces tomo el 1 distinto del menos 1, obviamente, y g de 1 vale igual a g de menos 1, por lo tanto esta parte no se cumple.
que es lo mismo que tener esto. Entonces, si esta parte no se cumple, quiere decir que la función no es inyectiva. ¿Está bien? Pero aclarando, escribiendo bien por qué es que te falla. ¿Entendido? Acordate que los contraejemplos sirven cuando algo falla. Si no, no sirve poner un número. Es decir, si Bien. vos quisieras demostrar que esta es inyectiva, porque lo es, y decís, bueno, f de 3 me da lo mismo que f, para la única posibilidad que me da esto es poniendo un número, ¿no? Digamos, si yo tomo 4 distintos de... ¿Qué puedo poner? Por ejemplo, 4 es distinto de 3, entonces f de 3 me da tal cosa, f de 4 me da tal cosa, como 3 es distinto de 4, entonces f de 3 es distinto de f de 4. No, eso no sirve, porque hay que probarlo para todo y pensar que tener reales y en algunos podrían coincidir. Acá, obviamente que tampoco te serviría, si vos pretendieras hacer la demostración que esa función es inyectiva, si vos tomaras, por ejemplo, 3 es distinto de 5, ¿bien? Que de 3 te va a dar 3 por 3 a la cuarta menos 2. Es decir, 3 a la cuarta es 81. Por 3, 243. Menos 2 te da 241. Y G de 5 es 3 por 5 a la cuarta menos 2. ¿Está bien? Bueno, esto por supuesto que va a dar distinto de 241. Esto como no me sirve para decir que la función es inyectiva. Decir que estos son distintos, entonces los G son distintos, no sirve para ver que es inyectiva. ¿Entendido? Es decir, esto sería un ejemplo. No sirve para demostrar que es inyectiva. Porque pasaría que dos cosas distintas van a parar cosas distintas. Pero lo que vos tenés que demostrar es que para cualquier par de números reales distintos, la función vale distinto. Y eso no ocurre porque tomás un número y su opuesto, que son distintos, y G de ellos va a valer igual y los números son distintos. Entonces, ojo con eso de los ejemplos. Los ejemplos sirven para demostrar que algo no es, pero no para que algo es. ¿Quedó claro eso? ¿Lo del ejemplo? Sí, sí, sí. Ahí está. Gracias, profe. ¿Está bien? Bien. Porque acá, fíjate que cuando vos llegás a que x1 a la cuarta es lo mismo que x2 a la cuarta, puede haber dos resultados. x1 igual a x2 o x1 igual a menos x2. Entonces, esto te da la pista que si x1 y x2 son 1 y el otro es opuesto, la función va a valer igual. Entonces, ahí sonamos. Con esto me sirve para encontrar el contraejemplo. Bien, supongamos que quiero analizar si esta función es surjectiva. La misma que teníamos ahí. Es decir, la condición de surjectividad dice que para todo I perteneciente a B, entonces existe, no, disculpen que uso, no me gusta muchas veces usar cuantificadores. Existe X perteneciente a E y es F de X. Es decir, gráficamente sería así. Y tomamos un I que está en B y seguro voy a encontrar un X que está en A, tal que por la función va a parar ese I. Es decir, cualquier I que se me ocurra acá, siempre voy a encontrar un X que por la función va a parar ahí. Entonces, vamos a tomar un I perteneciente acá a los reales, porque B es los reales.
y voy a pensar, ¿existe X perteneciente en el dominio, que en este caso son los reales, y f de X es igual a Y? Entonces, lo que se hace es suponer que hay un X que satisface ser igual a Y. ¿Qué quiere decir suponer que hay un X que satisface eso? Pero lo que voy a demostrar luego es que ese X es real. Porque la pregunta es esta. Si existe un X real, tal que f de X es Y. Entonces, pienso que 3x al cubo menos 2 es igual a Y. Perdón. Igual, y no puse igual. Igual a Y. Entonces vamos a despejar el X y ver si podemos decir que el X es real. Entonces, de acá nos proponemos, el Y es un real dado, o sea que el Y es un real seguro. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo despejamos X de esta expresión. Entonces, 3x al cubo va a ser igual a Y más 2. X al cubo tiene que ser Y más 2 dividido 3. Y entonces X es la raíz cúbica de Y más 2 dividido 3. Ahora, veamos, este número es real. Sí, porque si Y es real, ahora empezamos a justificar. Si Y pertenece a los reales, Y más 2 pertenece a los reales. Como 3 es distinto de 0, Y más 2 dividido 3 pertenece a los reales. La raíz cúbica existe para cualquier número real y me da por resultado un real. Por lo tanto, la raíz cúbica de Y más 2 sobre 3 es un número real. Bueno, o sea que tiene sentido, como es un número real, lo voy a llamar X. ¿Por qué? Porque se me ocurrió hoy para que me salga la demostración. Bueno, entonces, si este es X, que ya sé que es un real, vamos a ver qué pasa si a ese X le aplico F, porque me falta probar que el F de X me da Y. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, F del número raíz cúbica de Y más 2 sobre 3 es, de acuerdo a la... Esto viene acá arriba, acá, hasta acá abajo llega, ¿no? Entonces, es 3 por la expresión esta al cubo. Menos 2. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos que la potencia y la raíz son de igual índice y el exponente de igual índice perdón, el exponente igual que el índice de la raíz se cancelan. Entonces esto me va a dar 3 por Y más 2 dividido 3 menos 2. Ahora seguimos trabajando. Si tengo 3 multiplicando una fracción dividida por 3, y 3 es el inverso de un tercio, entonces acá me queda 1 y acá me queda 1. Es decir, que acá me quedó Y más 2 menos 2. E Y más 2 menos 2, por supuesto que nos da Y. Entonces, nosotros hemos encontrado aquí el candidato a X. Hemos encontrado el candidato a X. Y el candidato a X tiene que cumplir que cuando yo lo pongo en la función, como está definida, me tiene que devolver Y. Entonces, efectivamente, si este es el candidato a X, que ya sé que es un número real, me falta verificar que F de X me da Y. Lo ponemos en la ley de formación de la función y hacemos las cuentitas y obviamente me devuelve Y. Eso, que muchas veces se olvidan de hacerlo, en realidad hay que hacerlo. ¿Está bien? Va a salir siempre, porque lo hemos encontrado en el sentido al revés, ¿no? Pero va a salir que sí.
Bien. ¿Está claro eso para el pibe que preguntó cómo hacía Sí, para ver si algo era se, subjetivo? se entendió bastante ahora, pero igual tengo ¿Eh? que seguir viendo la práctica. Bueno, pero ¿entendiste esto? Sí, sí, ya entendí lo que tengo que hacer, digamos. Bueno, supongamos que me dan la siguiente función. Bueno, entonces esta función resultó, la que estoy borrando, pobre, la que resultó inyectiva y subjetiva, por lo tanto es biyectiva. Ya está. Esa función es biyectiva. Bien. Por ejemplo, supongamos otra función que sea x al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Está bien? ¿Es esto una función de RNR? Sí, porque dado un x que sea real, x al cuadrado pertenece a los reales. X al cuadrado dividido 2, un número real dividido 2, también pertenece a los reales y es único. ¿Por qué esto va a ser único? Y bueno, porque esto es x por x, no es otra cosa que eso. Y la multiplicación en los reales es unívoca. Dividir por 2 también me da un único resultado, x al cuadrado sobre 2 más 1. Esta es la suma de dos números reales, entonces esto es un real y único. Bien, eso funciona. Entonces vamos a ver si es inyectiva. Primero, inyectividad. Entonces, tomemos f de x1 igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. Ese es un camino. Otro, por lo que charlamos hace un ratito, ya se puede haber dado cuenta que acá yo tengo un exponente par. Y rápidamente se da cuenta de algo, ¿no? Porque fíjense que ustedes toman x1 al cuadrado sobre 2 más 1 igual a x2 al cuadrado sobre 2 más 1. Los unos, chao, se van, porque sumo menos 1 a ambos lados, que son el opuesto de 1, y va a quedar x1 sobre 2 igual a x2 al cuadrado sobre 2. Como un medio tiene inverso, multiplico por 2 a ambos lados, y entonces me va a quedar x1 cuadrado igual x2 al cuadrado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Son iguales x1 y x2? No necesariamente, porque esto va a decir que x1 es lo mismo que x2 o x1 es el opuesto de x2. ¿Está bien? ¿Quién sabe? Alguien ya inmediatamente al tener la función ya presenta un contraejemplo. Es decir, dice, no, pero 2, si tomo x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2, la función va a dar lo mismo en estos dos valores que son distintos. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Acá ya no sale que no es inyectiva, porque podría ser que en lugar de ser iguales, uno sea el opuesto del otro. Por lo tanto, la función no es inyectiva. ¿Cómo lo reafirman? Con el contraejemplo. Entonces, por ejemplo, el contraejemplo que a mí se me ocurrió es tomar 2 y menos 2. Es decir, no voy a tomar 50 y menos 50 porque hacer el cuadrado me resulta difícil, me resulta complicado. Entonces, f de 2 va a ser 2 al cuadrado sobre 2 más 1, y esto va a dar 2 más 1, 3, f de menos 2 es menos 2 al cuadrado sobre 2 más 1, 2 al cuadrado es 4, perdón, menos 2 al cuadrado es 4, dividido 2 es 2, y esto también da 3. Entonces la función no es inyectiva porque veo que hay 2, obviamente es distinto de menos 2, y sin embargo f de 2 y f de menos 2 son iguales. Luego, esta función no es inyectiva. ¿Vamos bien? ¿Está bien esto?
Ahí estoy. ¿Se entiende? Bueno, veamos si es surjectiva. O sea que si a mí me preguntaran, ¿esta función es invertible? No, no va a ser invertible, porque ya vi que no es inyectiva. Y para ser invertible tiene que ser surjectiva e inyectiva, las dos cosas. Si no es inyectiva, chao, perdió. No es, no tiene inversa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para ver si es surjectiva. Tengo que tomar un i perteneciente a los reales y ver si existe un x perteneciente también a los reales, porque es el dominio en este caso, tal que f de x sea igual a x. Y esto es lo que yo me estoy preguntando. Entonces, tomemos un i perteneciente a los reales y veamos si ese i puede ser f de x. Es decir, si siempre va a existir algún x. Bueno, alguno, quien sabe rápidamente, se dio cuenta de lo que le va a pasar. Veamos si no se dieron cuenta ya de lo que va a pasar. Entonces van a decir, bueno, y es igual, vamos a trabajarlo como el ejercicio anterior, x al cuadrado más 1. Entonces, lo que tengo que ver si encuentro x real que satisfaga esta igualdad. Entonces, propongo y igual a un f de x y tengo que demostrar si este x es un número real. Entonces, i menos 1 es x al cuadrado dividido 2. Por lo tanto, 2 veces i menos 1 tiene que ser x al cuadrado. Por lo tanto, x tendría que ser la raíz cuadrada de 2 por i menos 1. Ahora, todos sabemos que para poder calcular la raíz cuadrada, la cantidad subradical, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuándo podemos calcular raíz cuadrada y cuándo no podemos? Y tiene que ser positivo el número. Tiene que ser positiva. Es decir, nosotros necesitamos que 2 por i menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Y siempre esto va a ser mayor o igual que 0? Tiene que ser a partir de un i igual o mayor que 1, digamos. Exactamente. Entonces, si tomamos i, por ejemplo, menos 2, sí, ¿está bien? Porque el 2 se va, pasan dividiendo el 2, por lo que es lo mismo, multiplican por un medio a ambos miembros y le queda i menos 1 para todos. ¿Cómo resuelven esa desigualdad? I menos 1 mayor o igual que 0 es lo mismo que decir que i tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Qué te está queriendo decir esto? Que esto no es cierto para todo número real. ¿Por qué? Y porque si el i es más chico que 1, esto no voy a poder encontrar el x, porque el x es una raíz cuadrada de este número. Y la raíz cuadrada de este número existe solamente si es mayor o igual que 1. Entonces acá tomo un contraejemplo para demostrar que no es surjectiva. Entonces, ¿qué digo? No, fíjense que si i vale 0, por ejemplo, si i es igual a 0, entonces x tendría que ser 2 por 0 menos 1. ¿Bien? Tomo el primero que se me ocurre, ¿no? Un número que no sea más grande que 1 y entero, para no complicarme las cuentas, tomo el 0. Podría ser un real cualquiera, podría ser, qué sé yo, un medio. Ya con un medio también le falla, pero bueno, tomo el 0 para que la cuenta me quede más fácil. Entonces, x es igual a 2, perdón, raíz pretendería ser a 2 por menos 1. Es decir, raíz cuadrada de menos 2. Y raíz cuadrada de menos 2 no es un número real. Por lo tanto, esta función, no es surjectiva. Porque es mentira que para todo i que se me ocurra adentro de los reales, esto va a tener
un X que por la función vaya a parar al 0. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay ningún número que por la función va a parar al 0. Luego, si no hay ningún número que por la función vaya a parar al 0, la función no es surjectiva. ¿Entendido? ¿Se entendió? Entonces Bueno, la eso función, va a ser con todas potencias pares. Todas las potencias pares van a tener el mismo inconveniente. Porque, ¿dónde digo potencias pares? Si acá en lugar de poner x al cuadrado hubiera pensado en una función g, otra función, obvio, una función g de x, de x a la cuarta más 3, por ejemplo, esa función tampoco va a ser surjectiva. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando ustedes, las potencias pares siempre dan números positivos. Y si le suman un 3, va a ser más, entre comillas, más positivo aún. ¿Está bien? Entonces, funciones como esta van a ir de, digamos, si uno lo dibujara, lo más chico que me puede dar esto es 0. ¿Está bien? O sea que va a ir de 3 para arriba. Si no me creen, fíjense. F de 0 vale 3. F de 1 vale 4. Y de menos 1 vale 4. ¿Bien? Entonces, siempre va a ir de 3 para arriba. Entonces, si ustedes toman un real más chico, estricto, que 3, no viene de nadie. ¿Cómo lo harían? Si lo hacen formalmente, ustedes dirían, bueno, veamos si hay algún X que por la función va a parar. Ahí que se me ocurra, ¿no? Entonces, dado ahí perteneciente a los reales, ¿existe X real? ¿Tal que G de X es sí? Esa es la pregunta. Y la pregunta es esta, en realidad, ¿no? La fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendríamos que Y tendría que ser X a la cuarta más 3. Despejan, acuérdense que hay que despejar X. Y menos 3 es X a la cuarta. Por lo tanto, X tiene que ser la raíz cuarta de Y menos 3. ¿Y qué les queda ahí? Para que esto sea un número real, Y menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, Y tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que para que esto pertenece a los reales, sí y solo sí, la cantidad subradical es positiva. Es decir, X pertenece a los reales, sí, solo sí, y es mayor o igual que 3. Si no, si es más chico que 3, no tengo número real acá. Por lo tanto, eso quiere decir que no es cierto que para todo número real voy a encontrar un X. Los voy a encontrar solamente para los valores de Y mayores o iguales que 3. Es decir, la función no es surjectiva. Esta tampoco es inyectiva, ¿no? Porque acuérdense que si es par, el índice puede haber dos que van a parar en el mismo lugar. Entonces, esta función no es ni inyectiva ni surjectiva, es solamente una función. ¿Entendido? o sea Sí. que cuando no es inyectiva ni suryectiva, ponemos que no es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Esa es simplemente una función. Ok, ok. Que no es poco, pero bueno. Sí, sí. Ahora me Lo voy que a poner. sabes es que, por ejemplo, si te preguntan, suponete, no lo sé el parcialito, ¿no? Pero suponete que te preguntaran, ¿esta función es invertible? Entonces, vos lo que tenés que analizar es si es inyectiva y si es surjectiva. Te pones a analizar una de las condiciones y una de ellas te da, no puedes decir que es invertible. Tenés que analizar, suponete que hiciste inyectiva primero y te dio, es inyectiva, bien. Me falta analizar si es surjectiva.
Porque hay funciones que pueden ser inyectivas y no surjectivas, o al revés, pueden ser surjectivas y no inyectivas. Entonces, no tentarse porque una le haya salido una de las propiedades, la otra no tiene por qué ser. Para que una función sea invertible es lo mismo que sea biyectiva. Entonces, tiene que ser inyectiva y surjectiva. ¿Entendido? Si yo empecé analizando la surjectividad y no me dio que surjectiva, ya inmediatamente digo, bueno, la función no tiene inversa. O la función no es biyectiva porque no es surjectiva. ¿Está bien? Acuérdense, función es invertible si solo si es biyectiva. Ser biyectiva es cumplir dos condiciones, inyectividad y surjectividad. Si alguna me falla, ya está, no lo es. Bien. ¿Alguna otra cosa? Por ejemplo, supongamos que Ahora voy a eso, espérenme un segundo. Supongamos que me dijeran, para esta función, encontrar la imagen de algún conjunto, ¿no? Ya que las tenemos escritas acá. Entonces, supongamos que me dicen, bueno, hallar f de esta se llama G de A, si A es, por ejemplo, no sé, si me dan puntitos aislados, 2, 4 y 7, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que ver por G a dónde fueron a parar estos elementos. Entonces, G de A es el conjunto de los I pertenecientes a B, tales que I es G de X y X pertenece a. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde fue a parar el 2? ¿Qué es 2? Es 2 a la cuarta más 3. 2 a la cuarta, 16 más 3 es 19. Entonces acá va a estar el 19. Después, ¿qué va a estar? G de 4. G de 4 es 4 a la cuarta más 3, que no sé cuánto es 4 a la cuarta. A ver, 64 por 64. 64 por 64 más 3. Todo esto yo lo dejo escrito. 259, Adriana. Gracias. 259. Y G de 7 sería 7 a la cuarta más 3. ¿Está bien? Yo creo que dije una barbaridad, no importa, ¿no? Era 16 por 16 más 3. Y esto es 49 por 49 más 3, que no sé cuánto da. 2404. 2404. Bien. Eso es G. G de este conjunto. ¿Está bien? Y en ese conjunto es eso que está ahí. Supongamos que me pidieran G a la menos 1, G a la menos 1 de algún bicho que vive en el conjunto de llegada. ¿No? Acuérdense que G a la menos 1 es la imagen inversa de algún conjunto de llegada. Muy bien. Entonces, supongamos que a la menos 1 del conjunto B, y B es menos 5, 7, 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué es G a la menos 1 de B? G a la menos 1 de B, vamos a escribirlo acá. G a la menos 1 de B son los elementos A pertenecientes a A, tales que G de A pertenece a B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Y estoy buscando que menos 5
sea igual a la cuarta más 3. ¿Está bien? Es decir, que a a la cuarta tendría que ser menos 2. Por lo tanto, no hay ningún elemento que real, porque esto, acuérdense que está contenido en los reales, perdón, acá es X, perdón, es R, ¿no? Tradición de poner la función, la función va de R en R, ¿no? Que va de R en R. No se confundan con este A, que ya eso es otra cosa. Yo me confundí. Entonces, el B, lo piensan contenido en R. Y se están preguntando en la imagen inversa de este conjunto B contenido en R. Entonces, ¿qué son? Son los A de R, tal que G de A pertenezca a B. Bueno, entonces, les quedaría, entonces, eso sería menos 5 igual a la cuarta más 3. Entonces, el a la cuarta tendría que ser menos 2. No hay ninguna A que a la cuarta de menos 2. Por lo tanto, no hay ningún número que vaya al menos 5. Ya lo sabíamos por el análisis anterior, pero no importa, yo lo puse a propósito. No hay ningún número que por la función vaya a parar al menos 5. Este no aporta nada. Ahora, ¿qué otro tengo? Bueno, y tengo otro que sería 7 igual a la cuarta más 3. Entonces, a la cuarta va a tener que ser 7 menos 3. Es decir, a la cuarta, 7 menos 3 es 4. Entonces, a es la raíz cuarta de 4. ¿Hay raíz cuarta de 4? Sí. Más aún, hay más de un número real que a la cuarta da 4, porque la raíz es de índice par. Entonces, solución de estos son raíz cuarta de 4 y menos raíz cuarta de 4. Entonces, hay dos números reales que por la función van a parar a este lugar que es el 7. ¿Qué números? El número raíz cuarta de 4 y el número menos raíz cuarta de 4. Bien, o sea que acá tenemos algo. Si ahora me planteo el 2, si esto puede ser 2, y acá les va a quedar que a la cuarta es 2 menos 3, eso da menos 1, y entonces el 2 no aporta nada. Entonces el único que aporta es el 7. Y el 7 aporta dos valores distintos, que son raíz cuarta de 4 y menos raíz cuarta de 4. ¿Está bien? Y no aproximan. Porque raíz cuarta de 4 va a ser irracional. Entonces quedan estos dos valores. Entonces, si este es mi conjunto, hay dos valores que por la función son preimagen o imagen inversa de este conjunto. Al menos 5 no llega nadie. Al 7 llegan 2, que son estos. Y al 2 no llega nadie. Acuérdense que por el estudio que hicimos, la llegada tenía que ser para los i más grandes que 3. Y estos dos son... ¿Qué hubiera pasado si en lugar de este b hubiera pensado, para esta misma función, hubiera pensado en un c igual a menos 2 y menos 3, por ejemplo? Y me pregunto, en g a la menos 1 de este c. ¿Sería el vacío? Sería vacío. Muy bien. ¿Ven? ¿Se acuerdan que hoy la primera pregunta que me hicieron fue si un conjunto, si la imagen me daba vacío, ¿el conjunto tenía que ser vacío o no?
¿Mm? Esto responde también a la primera pregunta de la clase de hoy. Puedo tener imagen vacía, imagen inversa vacío y el conjunto no ser vacío. Bueno, a ver, vamos a la otra pregunta porque yo en un momento voy a tener que terminar la clase. Bien, a ver qué dice acá. Entonces acá dice, ¿cuáles de estas relaciones son funciones? A ver, ¿qué dice? F. Bueno, a ver, dice sea E el conjunto ABC, me parece leer. Y F va de partes de E en partes de E. La primera relación, bueno, vamos a poner una relación R. A. El conjunto A está relacionado con el conjunto B, sí, solo sí. A intersección B es vacío. Entonces dice si eso es una función. ¿Bien? Esto es lo mismo que pensar para cuál sería la gráfica de esta. Vamos a buscar la gráfica de esta función. Entonces, tienes partes de E. Parte de E es el vacío. A, B, C, A, B, A, C, B, C. Y el A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, eso es parte de E. Entonces, dado un conjunto, ¿con quién está relacionado? Entonces, el vacío está relacionado con todos. Con todos los otros elementos. ¿No es cierto? Porque vacío, intersección cualquiera, me da vacío. Es decir, que la gráfica de esta relación en la gráfica de esa relación vamos a tener los pares vamos a tener los siguientes pares. Vacío, coma vacío. Vacío, coma, conjunto A. Vacío, coma, conjunto B. Y como vacío está relacionado con todo, bueno. Entonces ya tenemos que, ya contestamos acá inmediatamente, ¿no? Ni tengo que mirar lo que pasa con los otros. El vacío, al estar relacionado con todos, su correspondiente no es único. Su correspondiente no es único. Porque el correspondiente del vacío, según este par, es el vacío. Según este par, es el A. Según este par, es el B. Es decir, F del vacío o R del vacío tiene muchos correspondientes. Por lo tanto, no es función. Porque acuérdense que una relación de A en B, todos los X tienen que estar relacionados, sí, eso lo va a cumplir. Todos los X van a estar relacionados, ¿no? Porque si ustedes agarran un conjunto, por ejemplo, el conjunto A, ¿con quién está relacionado? Además que con el vacío, porque A intersección vacío me da vacío,
Pero también A está relacionado con B. ¿Se dan cuenta? Entonces también acá le falla, porque A tiene más de un correspondiente y, bueno, todos los elementos de partes de E tienen correspondiente, pero el problema es que no es único. Todos tienen correspondiente. Esta parte estaríamos bien, pero el f de x es único, no. Por lo tanto, eso no funciona. ¿Cuál es la otra? Sí. Entonces la otra relación B es A está relacionado con B si solo si la intersección es distinta del vacío. Borré las partes, me entusiasmé. Entonces, primera pregunta. Y ya contesto rapidísimo. El vacío no tiene correspondiente. Porque vacío, intersección, cualquier cosa da vacío. Por lo tanto, esta relación no es una función. El vacío no tiene correspondiente. Y aquellos que tienen, y hay algunos que tienen correspondiente y ese correspondiente no es único. Porque si ustedes hacen una intersección, el conjunto unitario B, perdón, AB, esto da distinto del vacío, y si hacen A intersección AC, esto da distinto del vacío, y entonces A se corresponde con este elemento y A también esto es un símbolo de intersección. Y A se corresponde con este elemento y estos dos no son iguales. Por lo tanto, una contestación inmediata es esta, que este elemento no tiene correspondiente. Y algunos que tienen correspondiente no es único. Por lo tanto, esto tampoco es una función. ¿Entendido? Esa relación, que es cualquiera de las dos relaciones, no es función. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Además de Maximiliano, Lautaro, ¿alguna pregunta? Hay una, a ver, yo no miré. Bueno, somos bastante que vinimos a la clase, ¿eh? Samuel, que fue el primerito que llegó, el hijo que venía a chusmear. Agustín, Agustina, Aldana. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Yo tengo 5 minutos más. Sí, yo quería preguntar sobre un ejercicio resuelto que subieron que no lo entendí. Va, que no lo entendí, no, no lo justificaron y no sé cómo se justifica. ¿Qué es? Hallar el resto de Irene por M. ¿Cómo? Hallar el resto de dividir N por M. Siendo N, N es igual a 4878 1878.
por 70.000. 166 ¿Cómo? por 166 a la elevado a la 1328. No, solo el 166 ¿Para cuánto? a la 1328. Sí. ¿Y M? Más todo ese número más 19.999. 4,9. Sí. Y el Y M es el 5. M igual 5. Bueno, lo que tenés que usar es, vas a usar congruencias, no vas a hacer esa cuenta en tu hermano, ¿cierto? Entonces, lo que vas a usar de congruencias es lo siguiente. Que si dos números son congruentes y otro par de números es congruente, la suma sigue siendo congruente, estoy hablando del mismo módulo, ¿no? Es decir, propiedades que tenés que usar. Si es congruente con B módulo un M y C es congruente con D módulo M, entonces A más C es congruente con B más D módulo M. Y además, otra propiedad que tenés que usar es que si A es congruente con B módulo M, entonces, si N pertenece a los naturales, A a la N va a ser congruente con B a la N. Y eso es lo que se va a usar en este ejercicio. Y, también y esto también vale. Y también entonces, A por C es congruente con B por D módulo M. Es decir, que la congruencia respeta las operaciones de suma, producto y potenciación. Entonces, lo que vos vas a hacer es bajar este número. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir cuando yo digo bajar? Vas a buscar congruente con qué número. Vos pensás que en Z, voy a escribir acá, en ZM, lo que tenés es la clase del 0, la del 1, hasta la clase del M-1. Entonces, si tu número es 5, si tu M vale 5, las clases que vos tenés ahí, son desde el 0 hasta el 4. Por lo tanto, este número obviamente que es más grande que 0, que 1, que 2, que 3 y que 4. Entonces vos vas a buscar el 4878 con quién es congruente dentro de aquellos. Entonces, esto módulo 5, ¿cómo lo vas a hacer? Y vas a hacer 4878 dividido 5. El cociente no me interesa mucho, pero acordate que los números cuando se dividen por 5, o los números divisibles por 5, terminan en 0 o en 5. Entonces, a un número que termina en 5, le sobran 3. O sea que si haces la cuenta de este número dividido 5, su resto va a ser 3. Dice que 3 y escribí 5. El resto va a ser 3. Entonces, 4878 módulo 5 es lo mismo que el número 3. Después, el número 166 dividido 5 del 165
que son números que terminen en 5, diste en 1. O sea que acá voy a tener algún cociente y acá el resto va a ser 1. Entonces, 166 módulo 5 es lo mismo que 1. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, el número 166 elevado a este exponente, módulo 5 es lo mismo que 1 elevado a ese número. Por lo que te dije acá. Y este número, 1 elevado a cualquier exponente, esto va a dar 1 módulo 5. Por lo cual, el primer término de n, módulo 5, es lo mismo que 3 por 1. Ahora vamos a analizar lo que es el segundo término. Entonces, el segundo término es 1999, lo vamos a dividir por 5. Y cuando vos dividas por 5 este número, el que termina en 95 va a ser divisible por 5. ¿Y qué te va a sobrar? 4. Acá te va a dar algún cociente y te va a sobrar 4. Lo que significa el número 19.999 módulo 5 es congruente con 4. Entonces ya encontré qué es lo que tengo que poner acá, módulo 5, es decir, que es 4. Entonces, 3 por 1, 3. Dando módulo, perdón, módulo 5, ¿no? 3 más 4, y 3 más 4 da 7. Y 7 módulo 5 es 2. Por lo tanto, el resto de dividir este número por 5 es 2. Buenísimo. Mencionando todas esas propiedades. Exacto. Tenés Ok. que mencionar que si los números son congruentes, la suma sigue siendo congruente, lo mismo de la multiplicación, y si dos números son congruentes, entonces a la n siguen siendo congruentes. Entonces, lo primero que haces es bajar los números a uno de los que esté entre 0 y m-1. El representante más chico, digamos. El representante más chico. Ok. ¿Entendido? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque eso te aliviana las cuentas, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué otra pregunta hay acá. Ay, a ver. No veo bien. Vamos a cerrar esto a ver si el chat se ve mejor. Dice, a cada uno de los siguientes casos determinar si la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Y me dice, 2A son los naturales. A ver, A está definida. A son los naturales. Los naturales son n por n. Bueno, entonces no sé para qué meten el ahí, porque en realidad la relación es en n por r. Escucha, r está definida en n por n. ¿Y cómo está definida? El para b está relacionado a b, pertenece a la relación sí y solo sí
A más B es par. Entonces está definido en N. A está relacionado con B si la suma es par. ¿Mm? ARB, vamos a escribirlo así, ARB, sí y solo sí, A más B es par. Entonces, reflexiva ¿será cierto que para todo A perteneciente a los naturales, A más A es par? Eso es preguntarse si es reflexiva. Porque es preguntarse si A está relacionado con A. No, no es reflexiva, ¿no? Si ustedes agarran el número A, sí, va a ser par, porque es 2 veces A, qué boba. Sí, 2 veces A es esto, ¿no? A más A es 2 veces A, por lo tanto, siempre me va a dar un número par. O sea que A está relacionado con A. Para todo A perteneciente a los naturales. Adriana, como estás escribiendo, A está relacionado con A, para todo A perteneciente a los naturales. Por lo tanto, es reflexivo. Bien. Después, ¿qué me pregunta? Si es reflexiva. Si es simétrica. Si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Eso sería la simetría. Si A más B es par, como A más B es lo mismo que B más A, también es par. Entonces, ¿es simétrica? Sí. Simétrica, sí. ¿Es antisimétrica? Y no. Porque podría yo tener el 2, ¿qué quería decir que fuera antisimétrica? Vamos a ponernos de acuerdo. Si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B, eso sería antisimetría. Entonces, el 2 más el 4 me da 6. Y el 4 más el 2 también me da 6. Esto estaría diciendo que 2 está relacionado con 4. Y esto estaría diciendo que 4 está relacionado con 2. Y sin embargo, 2 y 4 no son iguales. Por lo tanto, no es antisimétrica. ¿Es transitiva? Y ser transitiva quiere decir que si A está relacionado con B y B con C, entonces A está relacionado con C. Esa es la pregunta. Entonces, si A está relacionado con B, quiere decir que A más B es un par. Si quieren pueden poner que A más B es un 2 por H, con H natural, porque están trabajando en los naturales. Después saben que B más C es par, lo que quiere decir que B más C es 2T. Y ahora se preguntan, ¿qué pasa si hacen A más C? ¿Bien? Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Piensen que esto es un natural, ¿no? Y puedo decir que ese natural, el resultado es más grande que B, porque estoy sumando números positivos. Por lo tanto,
digamos, tengo que tener un poco de cuidado con lo que resta acá, ¿no? Entonces, esto es positivo y esto también es positivo. Entonces B es más chico que o igual que 2H. Entonces lo puedo pasar, ahí la recta la tengo definida, y A es, bueno, lo que les quiero justificar es lo siguiente. Lo que les quiero justificar que este número, si pasa al otro miembro, como A es natural y B también, y están sumando dos naturales, este número que tienen acá es más grande, tanto que A como B, a lo suma es igual. Si B vale 0, A es el par. Si A vale 0, B es el par. O sea que, entonces, no se preocupen que podrían restar B aquí, o sí, y quedarme con A. O quedarme con B, me conviene. Me conviene quedarme con B para reemplazar acá, ¿no? Y que después me aparezca A. Entonces, o dicho de otra forma, yo podría, quiero sumar, ¿no? Bueno, sé lo que tengo que hacer, pero quiero justificarlo dentro de los naturales. Bien, entonces, puedo decir qué pasa con A más C. Obviamente que es par, pero quiero ver, no meter la pata en el lugar donde estoy. Entonces, A, B, obviamente que es más grande que 2H, ¿no? B es 2H menos A. Ya es más chico que 2H, o sea que B es un número positivo. Entonces tenemos, ¿por qué digo que es positivo? Porque H es positivo. Entonces este número es mayor o igual que A. Bien. Y ahora acá me va a quedar 2H menos A más C igual a 2T. Ah, y acá, ¿qué me pasa? Yo lo que hice fue despejar A en vez de B y despejar C en vez de B, ¿no? Y eso si yo lo reemplazo, ¿no? A más C me termina quedando todas cosas multiplicadas por 2. Y Bueno, diciendo a ver, que B es menor que 2H. suponete que despejo A y me queda B, no, me queda 2H menos B. Y en lugar de C, sí, sumo ambos miembros y, a ver, y despejo C y me queda 2T menos B. Sumo A más C para que me queden positivos, ¿no? Sumo A más C y me queda 2T menos 2. No, me queda 2H más 2 menos 2B. Ahora tengo que justificar que este número es natural. Tengo que justificar que este número es natural. Si ya decíamos que B es menor que 2H, técnicamente eso ya está dentro de los B es naturales. menor que 2H. B es menor que 2H. Y B también es menor que 2T. ¿Cierto? B es menor que 2H, B es menor que 2T. Por lo tanto, 2B es menor que 2H más 2T. 2B es menor que 2H más 2T. Por lo tanto, este número es positivo. Y además de ser positivo, es de la forma 2 por T más H menos B. Y como este número es positivo, porque el 2 es positivo, si todo era positivo y el 2 positivo, esto es positivo, entonces mayor o igual, ¿no? Entonces me queda que A más C es par. Si convenía despejar A y C, ¿no? Yo quería despejar B, pero ahí
no tenía justificación. Bueno, entonces ya está. ¿Qué es lo que ya está? Que puedo ver que A más C también es par. Y si A más C es par, entonces A está relacionado con C. Bien. O sea que sí, es una relación. En realidad es una relación, fíjense que de equivalencia, ¿no? Porque es reflexiva, simétrica y transitiva. No es antisimétrica. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. Bien. ¿Y por parte de algún otro? ¿Algún otro participante necesita alguna otra cosa o vinieron para ver qué es lo que tratábamos y ya está? Bueno, me extraña que no haya venido Enrique. Tiene asistencia perfecta de las clases. Bueno, terminamos acá. Dentro de un rato desgrabo y después se la subo. Hasta la tarde no creo que la tengan la clase, ¿eh? Dale, profe, muchísimas gracias. No hay por qué. Ya, profe. Bien. Nos Nos vemos vemos. Tenga buen fin de. igualmente. Chao chicos, gracias por asistir a la clase, significa que tienen ganas de aprender. Sigámonos cuidando, ¿no? Digo Sí, también, siempre profe. eso porque estamos con preocupación todos, ¿no? Bueno, un beso, suerte.